la que el gobierno había ofrecido, perdón, Matías de Martinelli, vamos a admitirlo, inicialmente había sido rechazada porque la verdad que no era una... Y la nueva no parece ser una maravilla, pero bueno, no sé, ahí están los plenarios de delegados y ellos tendrán que discutir. Lo que quería decirles era que, bueno, los docentes y los docentes universitarios particularmente, no vamos al paro eh, de maneras alocadas o porque se nos antoja, sino que en general nuestros reclamos son justos, digamos, ¿no? Entendemos perfectamente la situación del país, entendemos perfectamente que todo está muy complicado, entendemos perfectamente que venimos de 4 años de un gobierno neoliberal que arrasó con el país, porque prácticamente no han dejado nada en pie. Pero bueno, uno no va al paro contra un gobierno o contra el otro. Este gobierno recibió esa herencia y bueno, tendrá que hacerse cargo de la manera que vaya pudiendo, pero nuestros reclamos son justos y yo les quería decir esto, ¿no? Fundamentalmente. Si bien el paro está suspendido momentáneamente, lo que recibimos del plenario de delegados es que está en suspenso hasta que se pueda estudiar esta nueva propuesta. Por eso, finalmente, tampoco yo hubiera suspendido esta clase, pero aún si hubiera estado suspendida, la hubiera mantenido para charlar con ustedes sobre estas cuestiones, ¿no? Forma parte de los estudios universitarios para nosotros el estar atento a la realidad, el ver qué cosas pasan, inclusive el tomar posiciones respecto de esas cosas. No sé si comprometerse más o menos, pero sí, en tanto que ciudadanos con un determinado nivel de estudios, nos parece que es verdaderamente importante, si no obligatorio, que estemos atentos a las cosas que pasan. Bueno, entre las cosas que pasan está esto de que muchísima gente trabajadora ha quedado muy relegada a nivel de los salarios y con niveles de inflación altísimos, ¿verdad? Entonces, eso lleva sin duda a los reclamos. Digo esto también porque, bueno, hay instalado también por esa oposición que fue gobierno, yo creo que ahí hay todo un problema, esta idea de que los docentes vamos al paro porque somos vagos, porque no queremos trabajar, porque tenemos 3 meses de vacaciones, lo cual no es verdad, porque trabajamos 4 horas o menos a la semana, lo cual tampoco es verdad. Un docente, ustedes tienen que pensar, porque van a ser docentes, si no lo son ya, que toda clase que se dicta lleva por lo menos un tiempo igual de planificación, de preparación. Sea cualquiera el modo o el procedimiento con el cual planificamos las clases, obviamente las clases que yo planifico para trabajar con ustedes no siguen la misma planificación que seguramente seguirán las de ustedes en provincia o lo que ustedes han aprendido como planificación en prácticas de la enseñanza, porque, bueno, son clases diferentes, son momentos diferentes de la vida de un profesor, pero sin duda yo tengo que dedicar un tiempo a estudiar, tengo que dedicar un tiempo a preparar lo que voy a decir, más allá de que los conocimientos puedan estar en algún lado. Esas cosas hay que actualizarlas. Entonces, toda clase lleva por lo menos un tiempo igual al de su desarrollo para ser planificada, con lo cual un maestro que trabaja 4 horas tiene otras 4 y debería tener, en mi opinión,
que puedo argumentar mucho por qué, debería tenerlas dentro del mismo establecimiento escolar. El problema, claro, es que donde se meten los maestros a planificar cuando el segundo turno, el turno de la tarde viene, o el turno de la mañana, ¿no? En el contraturno, donde metemos a los maestros a planificar, pero deberían cumplir ese horario, planificar sus clases, hacer intercambios, capacitaciones. Bueno, nosotros, los docentes universitarios, estamos permanentemente capacitándonos, participando en congresos, preparando trabajos, ponencias. Eso es todo un tiempo que es inherente a nuestra profesión. Entonces, quería charlar con ustedes esto, no porque no lo sepan, pero bueno, cada momento complicado, cada situación de paro o de conflicto o de lucha de los docentes es bueno para actualizar y volver a charlar sobre estas cosas. Y finalmente, que sepan ustedes que no hacemos paro en contra de los estudiantes. Es condición de que nosotros podamos enseñarles bien a ustedes, bueno, que nosotros tengamos un... No, profe, y aparte que creo que está bueno hablar del tema para saber qué reclamos están haciendo y demás, y nosotros como estudiantes solidarizarnos con ustedes, porque nosotros vamos a ser el día de mañana el que ocupemos ese lugar, y que también vamos a tener que reclamar ante estas situaciones. Entonces creo que también es importante remarcar eso. Sí, gracias, Belén. Muchas gracias. En realidad, el reclamo en este momento es salarial, pero bueno, hay mucha cosa que se dice, sobre todo, insisto, ciertos sectores, ¿no? Respecto de las clases. Las clases virtuales, por ejemplo, nos han exigido una capacitación extra. Una capacitación extra en el sentido de que ni siquiera son herramientas que uno pueda decir específicas de la profesión, yo tendría que tenerlas porque, sino que se cambió el modo de enseñar y hay una cantidad de herramientas técnicas que nosotros no manejábamos al comienzo de la pandemia y que ahora las tenemos que manejar. Esta, por ejemplo, ¿no? Claro, todos recibimos un poco alborozados, ¿no? Es decir, eso de sumarse al progreso tecnológico. Hoy estamos hartos, verdaderamente cansados. Hemos descubierto que cansa muchísimo más el trabajo virtual, que uno se la pasa de Zoom en Zoom, de reunión en reunión, de sala en sala, en lugar de... O sea, tiene sus ventajas, sin duda, tiene sus beneficios, nos permite de todos modos estar comunicado con ustedes, pero el esfuerzo que lleva es grande, verdaderamente grande. Estamos además en situaciones complejas para nosotros, porque yo pensaba el otro día, bueno, estoy aquí en casa, me muevo lo menos posible, obviamente, salgo de aquí, que estoy frente a una pantalla, ¿y qué hago? Me pongo a corregir una tesis, o a escribir un artículo, o a leer algo, y estoy frente a la pantalla. Y si quiero salir de la pantalla, tomo un libro, y otra vez, lo comprometido es mi visión, mi mirada, mi vista, y así, ¿no? Entonces, bueno, y salgo de este sillón y me siento en el del living, ¿a qué? A leer, o a mirar otra pantalla, porque miro una serie, porque miro una película, bueno, pero es agotador, es verdaderamente agotador. Entonces, me parece que es importante que los docentes también charlemos con ustedes de estas cosas y podamos estar al tanto. Creo que no hay nadie más. Bien, no sé si tienen algo que quieran decir. Saben que, a ver, ustedes saben dos cosas. Saben que yo no voy a parar de hablar. Eso ya lo saben, ya se dieron cuenta, que no tengo freno interno, así que no voy a parar de hablar. Pero ya deberían saber también que si hablan,
yo sencillamente paro. O sea, no tengo freno interno, pero tengo freno externo. Los otros son un límite para mí, estoy chocho de que sea así, no tan chocho de no poder parar de hablar solo, pero bueno, uno tiene las virtudes de sus defectos y los defectos de sus virtudes por allí. Así que si quieren cualquier cosa que quieran decir, se desmutean, como se dice ahora, y habilitan el micrófono y hablan sencillamente. No tienen por qué pedir permiso, ni levantar la mano, ni ese tipo de cosas. Ustedes saben también cuáles son las reglas las reglas del respeto mutuo, así que lo pueden hacer sin ningún problema. No sé, ¿quieren decir algo? Si no, yo comienzo con la clase de hoy. Bueno, saben que lo pueden hacer cuando quieran, no hay inconveniente. Sencillamente habilitan su micrófono y hablan. Les decía en la clase anterior que el tema que nos había quedado es un poco el segundo gran punto de la unidad 1, que trabaja o trata del objeto de la educación del cuerpo. Vamos a decirlo así por ahora para mantener cierto nivel de amplitud, y después vamos a ir especificando mejor tanto los distintos objetos como de qué modo se configura a partir de esos objetos una disciplina como la educación física o corporal. Ya veremos por qué una y por qué la otra también, ¿verdad? También decíamos la clase anterior que la educación física se había constituido como disciplina ya de estudio, ya de investigación, ya de enseñanza, ya de intervención a fines del siglo XIX, en orden a una serie de acontecimientos o procesos que se fueron dando, de cambios en el pensamiento, cambios a nivel de la economía, de la sociedad, cambios políticos. Es decir, por un lado decíamos, le llamábamos a eso una cierta dimensión fenoménica de la reforma de la gimnástica, que acuñó la expresión y el modo de abordaje de ese objeto que se iba constituyendo, tanto en relación con cómo estudiarlo o qué estudiar, más bien, como en relación a cómo transmitirlo, ¿verdad? Y hablábamos de una dimensión más conceptual, más epistemológica, que hacía hincapié, o en la cual yo hago mucho hincapié, y que tiene que ver con los cambios producidos en el pensamiento y en relación justamente al tema que ahora queremos tratar, que es ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el objeto de nuestras investigaciones, de nuestros estudios? Es decir, aquello que queremos o necesitamos saber para poder luego efectuar una intervención en la realidad, una transmisión que refleje eso que estudiamos, eso que investigamos. Bueno, dijimos entonces que el cuerpo, alrededor del cual la educación física se constituye como disciplina, es un cuerpo reducido a algunas dimensiones establecidas básicamente por la maniobra cartesiana, de dejar ese cuerpo del lado de la naturaleza por un lado y adjudicarle como atributos la extensión.
esa res extensa que planteaba. Yo creo, no lo podría afirmar con un conocimiento de causa exacto porque no he seguido no he investigado ese punto, pero se puede elucubrar, conjeturar, que justamente ese dejar el cuerpo del lado de la naturaleza permitió a la ciencia, en ese momento moderna, ahora clásica, la ciencia galileo-cartesiana, galileo-newtoniana, el producto de esa revolución científica del siglo XVII, que determinadas disciplinas, fundamentalmente la fisiología, la anatomía, incipientes también, la neurología, la psiquiatría, la medicina en general, las ciencias médicas, iniciaran o retomaran con esfuerzo redoblado el estudio del cuerpo en tanto que organismo y en tanto que biológico. Yo creo que ese giro en el pensamiento, que es muy radical, muy crucial, que significa la filosofía de Descartes, y fundamentalmente el cogito, eso permitió de algún modo la biología en el sentido de Lamarck, una biología que decíamos que debía ser más bien zoología, lo decíamos en la clase anterior. En fin, permitió luego, y esto es lo que a mí más me interesa, creo que permitió, y si no fue esto que yo estoy sosteniendo lo que lo permitió, de todos modos eso ocurrió, lo que podríamos decir el detallamiento de ese organismo, de ese cuerpo extenso, hasta convertirlo en organismo propiamente dicho, inclusive organismo entendido desde la prosapia griega como instrumento, ¿no? Organon significa en griego eso, instrumento. Ese detallamiento por parte de la fisiología de este organismo, hasta estudiarlo, como bien lo definió Jacob, y yo repito muy a menudo porque me gusta mucho esta fórmula, me parece muy precisa, como una organización de órganos y funciones resuelta primero en células, después en genes y últimamente en moléculas de ácido nucleico. Es decir, un cuerpo que se entiende reducido a su dimensión biológica. Entendido como eso, entendido como su biología, su fisiología, sus procesos metabólicos, su ser definido como intercambio entre el medio ambiente y un interior, su definición de que hay un interior y un exterior a ese cuerpo, por lo tanto un cuerpo que tiene límites. En fin, un cuerpo que podríamos decir natural y biológico. Constituido entonces, constituida la educación física a fines del siglo XIX en torno a ese cuerpo orgánico, biológico, estudiado por la fisiología, por la anatomía, por la neurobiología. La educación física buscó, a partir de allí,
sobre todo en los proyectos que intentaron reclamar para ella, para la educación física. Bueno, cuando se corte volvemos al mismo, les decía, reclamar para la educación física el estatuto de ciencia y por lo tanto urgidos a determinar un objeto, porque en cierta tradición de la ciencia, en la cual yo en ese punto particularmente creo, requiere definir un objeto. Esto, ¿qué estudio? ¿Qué enseño? ¿Qué pienso? ¿Qué hago? En ese afán de buscar un objeto, pero a su vez con una idea de ciencia, con un ideal de ciencia, que si bien, como ha demostrado Coiré, no es exactamente el del siglo XVII, pero es el que resulta de un cierto sentido común respecto de la ciencia, que lo hay. Ese sentido común supone que la ciencia trabaja empíricamente, cuando en realidad la ciencia clásica ya había derrotado el empirismo. Galileo, Descartes, habían derrotado el empirismo. Sin embargo, había un cierto sentido común, un cierto sentimiento, quizás productos de un florecimiento a nivel de la filosofía, no necesariamente de la ciencia, de la filosofía positivista de Comte, mediados del siglo XIX, la idea de que la educación física la ciencia, debía ocuparse de hechos y cuyo objeto de la ciencia en general, quiero decir, era establecer relaciones entre los hechos. Había entonces un sentimiento de que la ciencia debía trabajar empíricamente. Creo que puede decirse que la educación física comenzó a buscar, porque estudiando los distintos proyectos, el análisis arroja eso, comenzó a buscar un objeto empírico, es decir, un objeto que pudiera palparse, tocarse, verse en la realidad. Bourdieu tiene una fórmula que a mí me gusta mucho también. Yo amo un poco las fórmulas porque me parece que las fórmulas, claro, son como las fórmulas matemáticas, ¿no? Son las que producen una síntesis de pensamiento importante y permiten una comunicación de ese pensamiento, ¿no? Entonces, dice Bourdieu que los empiristas confunden la división del trabajo científico con una división real de lo real. Esto es, aquello que el trabajo científico ha dividido, y efectivamente ha dividido, puesto que ha tomado ese general objeto que uno podría decir, el mundo y sus alrededores quizá, y lo ha dividido en distintos objetos a partir de las distintas disciplinas. Entonces, uno dice, bien, hay una realidad propia de la fisiología. No, la fisiología ha creado esa realidad.
hay una realidad propia de la psicología o de la sociología o de la historia. No, la psicología, la sociología, la historia han creado esas realidades, han determinado esos objetos. Y, como bien lo sabe la epistemología desde mucho tiempo atrás, por lo menos desde Bachelard, 1938, esto también da una dimensión de cierto atraso que nuestra disciplina sostiene a la hora de pensar la ciencia también, ¿no? Los objetos de la ciencia, como bien ya lo planteaba Bachelard, son construcciones teóricas. Y por lo tanto, nada tienen que ver con la realidad. Más bien son creaciones en la realidad. La realidad empieza a verse con una óptica fisiológica, si ustedes quieren, a partir de la fisiología. Y anteriormente, quizás el cuerpo, quizás no, se ha determinado que así fue. Se veía como una combinación de superficies visibles a partir de que la anatomía significa división en tomos, división en partes. La anatomía dividía el cuerpo en partes, tenían que ver con los huesos, los músculos, las articulaciones. El punto de vista de la fisiología deja un poco de lado esas partes, se las deja a la anatomía en todo caso, y se preocupa por el funcionamiento de ese cuerpo. Y entonces ese cuerpo pasa a ser mucho más una organización de órganos y de funciones que un conjunto de partes óseas, musculares, articulares. ¿Se entiende esto, no? Ahora bien, entonces, con esa vocación empirista, los proyectos como los de Dean, los de Cajigal, los de Lebouche, los de Gruppe, aún con distintas orientaciones. Dean, yo lo clasificaría, lo ubicaría más en una educación físico-deportiva. Cajigal estaría un poco a caballo de esa educación físico-deportiva y una educación físico-pedagógica. Lebouche es claramente un psicomotricista, aunque también tiene inclinaciones fuertes hacia las ciencias de la educación, él lo ha dicho. Gruppe es un pedagogo. Se ha debatido muchísimo. Pueden leer en Gruppe una lista importantísima de objetos propuestos para la educación física, otro tanto en Cajigal. Pero el objeto que más ha predominado, que más se ha propuesto como objeto de la educación física, ha sido el movimiento humano. Todos estos autores, los que he nombrado y muchos otros, sin duda, coinciden en postular el movimiento humano como objeto de estudio de la educación física. Sin embargo, como ustedes ya pueden avisorar, como casi cualquiera de nosotros puede avisorar, el movimiento humano, el movimiento de los seres humanos, ha sido estudiado, es estudiado por una cantidad de disciplinas.
que también lo han propuesto, o sea, o lo han estudiado en mayor o menor medida.